Durante 28 años, el mundo creyó una versión equivocada de nuestra historia. En periódicos, programas de radio y conversaciones de café se repetía la idea de que 5 jóvenes monjas habían desaparecido en una noche tormentosa de septiembre de 1000. Algunos aseguraban que habíamos muerto, quizá arrastradas por la corriente de un río o víctimas de un accidente oculto. Otros, con sonrisas maliciosas, inventaban que habíamos huido con hombres y abandonado nuestros votos, como si fueran simples ropas viejas. La verdad, sin embargo, es mucho más oscura, tan horrenda que ni siquiera las teorías más escandalosas lograron rozarla. Yo soy Grace, hoy tengo 70 años, y por primera vez he decidido romper el silencio que me ha acompañado durante casi 3 décadas en las sombras, un peso que llevo conmigo cada día, como una cadena invisible que aprieta el alma. Quiero contar la verdadera razón por la que 5 mujeres jóvenes consagradas a Dios nos vimos obligadas a escalar los muros del convento en plena noche y desaparecer para siempre de nuestras antiguas vidas. No lo hicimos por rebeldía ni por deseo de libertad mundana, sino porque quedarnos significaba morir no solo en cuerpo, sino en espíritu. Esta no es la narración de una fe perdida. No estoy aquí para negar a Dios ni para despreciar la esperanza que brinda la oración. Más bien, esta es la crónica del infierno que descubrimos escondido tras un manto sagrado, del demonio disfrazado de santidad y del precio que tuvimos que pagar para sobrevivir. Dentro de aquellos muros consagrados se guardaban secretos demasiado oscuros, realidades que ninguna joven de 16 o 20 años debería haber visto jamás. Lo que sucedió en Heavenwood fue un juego cruel entre el poder, el silencio y el miedo. Al contarlo, sé que corro riesgos. Aún existen quienes preferirían que la verdad permaneciera enterrada. Pero ya no puedo callar más. El mundo debe escuchar, aunque cada palabra pueda estremecer la fe de quienes confían ciegamente en las instituciones. Porque la fe verdadera no se destruye con la verdad. Lo que se derrumba son las máscaras, las mentiras y los disfraces de santidad que ocultan a los depredadores. Si me escuchas desde cualquier lugar del mundo, quiero que sepas que tus ojos y oídos son parte de mi liberación. Suscríbete, comparte, comenta, no por mí, sino porque estas historias deben difundirse, incluso si hacen tambalear creencias profundas. Hay relatos que, por dolorosos que sean, no pueden seguir escondidos en la penumbra. Y el nuestro, transformará para siempre tu manera de ver la fe, el poder y el precio de la verdad. Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelar ha permanecido enterrado demasiado tiempo. Esta es la primera página de un testimonio que, una vez escuchado, ya no podrás olvidar. Desde que era niña siempre fui diferente a los demás. Mientras otras niñas corrían, gritaban y buscaban llamar la atención, yo prefería observar en silencio, mirar con cuidado lo que los otros no notaban. Mi madre solía decir que tenía ojos que veían más allá de lo evidente. A veces bromeaba diciendo que yo era capaz de leer los pensamientos ocultos de la gente. Aunque sus palabras parecían un halago, con los años entendí que esa sensibilidad era también un peso, porque me hacía consciente de detalles que otros ignoraban, señales pequeñas que anunciaban tormentas antes de que estallaran. Cuando cumplí 16 años, tomé la decisión que marcó mi vida: ingresar al convento. No fue una imposición, como a muchos les gusta imaginar, sino una elección nacida de mi propio corazón. Quería servir a Dios con cuerpo y alma. Padre, con voz lacónica y definitiva. Esa noche lloré hasta quedar exhausta, abrazando a Rosie, mi muñeca de trapo, regalo de mi madre desde niña. La noche antes de partir, me encontré en secreto con John, en nuestro escondite, tras la iglesia. Tomó mis manos,
con los ojos llorosos. Te esperaré, crees, sin importar cuánto tarde. ¡Qué ingenuidad la nuestra! Creíamos en la simplicidad del mundo donde un deseo bastaba para cumplir los sueños. El viaje fue largo y agotador, 3 días en una camioneta por caminos de tierra, seguidos de 2 en un tren ruidoso. Nunca había salido de Promise Creek. Cada paisaje era nuevo y aterrador. Solo llevaba un pequeño bulto con ropa simple, la medalla milagrosa de mi madre y un rosario de madera de mi abuela. Al llegar a St. Jude, mi alma ya estaba encogida de miedo. La ciudad era más. Las hermanas se convirtieron en mi verdadera familia. Éramos solo 5, jóvenes, llenas de esperanza, unidas por la promesa de servir a Dios. Compartíamos secretos, sueños, risas discretas en las noches de insomnio. Con el tiempo llegamos a conocernos como hermanas de sangre. A veces discutíamos por tonterías, como ocurre en toda convivencia, pero siempre terminábamos pidiendo perdón y riendo juntas. Ese lazo profundo fue lo que nos sostuvo después. Cuando la oscuridad empezó a colarse por los pasillos, la Madre Superiora, Madre Agnes, era estricta pero justa. Sus reglas parecían duras, pero también daban estructura y seguridad. Nunca levantaba la voz, aunque su mirada bastaba para imponer respeto. Para nosotras era casi como una madre, firme, pero en el fondo protectora. Gracias a ella, el convento funcionaba con disciplina y orden. Havenwood era un pueblo pequeño, y el convento tenía un papel importante en la comunidad. Los habitantes acudían a nosotras en busca de consejo espiritual, de ayuda con los enfermos, de consuelo en la pobreza. Esa relación nos hacía sentir parte de algo más grande, útiles y valorada. Yo me sentía orgullosa de vestir el hábito y caminar por las calles, sabiendo que los ojos del pueblo nos miraban con respeto. Si alguien me hubiera dicho entonces que aquel lugar de paz se convertiría en escenario de pesadillas, lo habría negado con todas mis fuerzas. Para mí, el convento era un refugio sagrado, un hogar donde Dios habitaba en cada rincón. No sabía que tras esas paredes, la semilla del mal ya estaba germinando en silencio. Fue en ese ambiente de calma cuando apareció la figura que cambiaría nuestro destino para siempre, el Padre Michael. Su llegada no fue anunciada con grandes ceremonias, sino con la discreción de una visita común. Un día simplemente estaba allí, sentado en el comedor junto a la Madre Superiora, con su sotana impecable y una sonrisa que parecía esculpida para inspirar confianza. Se presentó como el nuevo confesor del convento, enviado por la diócesis para fortalecer nuestra vida espiritual. Al principio lo recibimos con gratitud. Tener a un sacerdote joven y carismático parecía un regalo. Sus sermones eran distintos a los que estábamos acostumbradas. Hablaba con un tono cercano, incluso encantador, mezclando frases sencillas con imágenes poderosas. Nos hacía sentir importantes, como si nuestra pequeña comunidad en Havenwood tuviera un papel especial en los planes de Dios. Algunas hermanas se sentían motivadas, otras confundidas, pero todas lo escuchábamos con atención. Yo, sin embargo, noté algo desde el primer momento. Su mirada no era la mirada limpia y serena de un pastor, sino algo más inquisitivo, casi calculador. Cuando hablaba, sus ojos no se perdían en el crucifijo ni en el cielo, sino que recorrían cada gesto, cada reacción de nosotras, como un cazador observando a su presa. Aunque sonreía, había en él una tensión contenida, como si jugara un papel demasiado perfecto. Recuerdo una noche, después de la oración, cuando lo encontré en el pasillo observándonos desde las sombras.
No se movió hasta que nuestras miradas se cruzaron. Entonces sonrió, pero no era una sonrisa de bondad, sino de alguien que sabe algo que tú desconoces. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. En las semanas siguientes, esa sensación de inquietud creció. Las hermanas empezaron a cambiar. Algunas se mostraban más calladas, otras evitaban quedarse solas, y aunque ninguna lo decía abiertamente, todas sabíamos que algo estaba ocurriendo. El padre Michael había traído consigo una energía distinta, un murmullo de sospecha que se extendía por los pasillos del convento. Fue en ese momento cuando empecé a comprender que el lugar que consideraba un refugio podía convertirse en una trampa. A medida que los días pasaban, el miedo comenzó a infiltrarse silenciosamente entre nosotras, como una sombra que se mueve sin hacer ruido. Lo que al principio parecían gestos aislados del padre Michael se convirtió en un patrón que no podíamos ignorar. La hermana Sara, siempre risueña y dulce, comenzó a temblar cuando él aparecía. Su mirada ya no brillaba como antes. Sus manos se aferraban al rosario con fuerza, y cada paso que daba por el convento parecía calculado para evitar encontrarse con él. La hermana Joy, quien solía irradiar alegría, se volvió callada y retraída. Dejaba de comer durante el almuerzo y sus ojos estaban enrojecidos por tantas lágrimas que nadie escuchaba. Su risa contagiosa desapareció, reemplazada por un silencio que pesaba más que cualquier oración. Yo observaba todo desde mi lugar, tratando de encontrar una manera de protegerlas, de no permitir que el miedo nos dominara completamente. La hermana Eleanor comenzó a hacer preguntas discretas, buscando conexiones entre los incidentes que nadie más se atrevía a mencionar. Juntas notamos los detalles que parecían pequeños, pero que revelaban la intención del padre Michael: acercamientos sutiles, comentarios fuera de lugar, toques aparentemente accidentales. Era un patrón que nos helaba la sangre. No estábamos solas en nuestra percepción. Cada hermana lo sentía, pero ninguna se atrevía a hablar en voz alta. Madre Agnes cayó enferma. La neumonía la mantuvo en cama durante semanas, y con su ausencia la sensación de vulnerabilidad se multiplicó. Sin su presencia, el convento dejó de ser un refugio seguro. La autoridad que nos protegía desapareció, y con ella la ilusión de control. Durante esos días, los momentos de tranquilidad se volvieron raros, casi inexistentes. Cada ruido, cada puerta que se cerraba, nos hacía saltar de miedo. Una noche, mientras yo estaba en la biblioteca, vi cómo el padre Michael se acercaba demasiado a Sara. Ella estaba atrapada entre los estantes de libros y él, con la mano sobre su muñeca. El miedo en su rostro era evidente, y un nudo se formó en mi estómago. Aquella noche no pude dormir. Los pensamientos me devoraban, y sentí cómo la indignación y el horror se mezclaban en mi pecho. Sabía que algo profundamente incorrecto estaba ocurriendo, algo que ninguna de nosotras podía permitir. Intenté hablar con Eleanor, buscando apoyo, y aunque al principio se mostró paralizada por el miedo, pronto su mente meticulosa comenzó a conectar los hechos. La realidad nos golpeó con fuerza. No era un incidente aislado, era sistemático, planeado y cruel. Estábamos atrapadas en un lugar donde la santidad de las paredes ocultaba un peligro real, un depredador disfrazado de guía espiritual. Fue entonces cuando comprendí que debíamos actuar. La fe nos había enseñado a enfrentarnos al mal, aunque se presentara bajo un manto de santidad. La decisión de protegernos unas a otras, se convirtió en imperativa. Ya no podíamos confiar en nadie más. Nuestro destino estaba en nuestras manos.
El miedo ya no era solo un sentimiento, era una fuerza que nos empujaba a planear nuestra propia liberación. Sabía que las palabras no serían suficientes. Lo que nos acechaba no se detenía ante súplicas ni rezos. Necesitábamos evidencia tangible para poder defendernos. Así que, tras semanas de observación silenciosa, decidí que era momento de actuar. No podía quedarme de brazos cruzados, mientras el padre Michael continuaba sembrando miedo y humillación entre nosotras. La primera acción requería discreción y un plan meticuloso. Cada detalle debía registrarse sin ser descubierto. Comencé a observar sus patrones. A qué horas visitaba a cada hermana, qué pretextos utilizaba para aislarnos y cómo manipulaba situaciones para que quedáramos solas con él. Anotaba cada gesto, cada palabra sospechosa, cada toque que parecía inocente pero no lo era. Sabía que cualquier error podía poner en riesgo a todas. Por primera vez sentí que el miedo debía transformarse en estrategia. Hablé en voz baja con Eleanor, mi compañera más sensata y metódica. Juntas revisamos los incidentes recientes y los convertimos en un registro detallado. Fechas, horas, comentarios exactos. Todo debía quedar documentado. Cada línea que escribíamos era un paso hacia la protección de nuestras hermanas, pero también un acto de desafío frente a la autoridad que nos había fallado. Eleanor, con su mente clara, logró conectar detalles que yo había pasado por alto. Fue ella quien señaló que los encuentros con Sarah no eran accidentales, sino que formaban parte de un patrón que debía ser expuesto. La hermana Joy, aunque aún temerosa, empezó a confiar en nuestro plan. Le expliqué que necesitábamos pruebas sólidas para que alguien nos creyera, alguien que pudiera intervenir sin juzgarnos por acusar a un hombre respetado. Sarah también se involucró poco a poco, compartiendo su experiencia y dejando que la documentación reflejara la magnitud del acoso. La sensación de unión entre nosotras se fortaleció. Ya no éramos solo víctimas aisladas, sino un grupo dispuesto a protegerse y a actuar juntas. Cada noche, mientras la mayoría dormía, revisaba mis notas y confirmaba los detalles. Tomaba precauciones extremas, escondía los papeles, cambiaba la ubicación de los apuntes y me aseguraba de que nadie sospechara. Sentía que caminábamos sobre un filo invisible, donde cualquier error podía ser fatal. Sin embargo, la necesidad de justicia y de protección superaba cualquier miedo. Fue un proceso lento, agotador y lleno de tensión. La rutina diaria continuaba, como si nada pasara, mientras nosotras tejíamos silenciosamente nuestra estrategia. Sabíamos que no podíamos depender de Madre Agnes, toda convaleciente, ni de nadie más en la jerarquía eclesiástica. Nuestra única esperanza era la evidencia que íbamos recopilando, un registro innegable de la verdad que, algún día, demostraría que no estábamos inventando historias. Aquella primera acción marcó un antes y un después en nuestra vida dentro del convento. Por primera vez, sentí que no estábamos completamente indefensas. El miedo seguía presente, pero comenzaba a transformarse en determinación. La búsqueda de pruebas era nuestro primer paso hacia la libertad y la protección mutua. La tranquilidad del convento se rompió cuando Madre Agnes cayó gravemente enferma. Una neumonía severa la dejó confinada en su habitación durante semanas, y con su ausencia, el convento quedó vulnerable ante la presencia del padre Michael. La mujer que había sido nuestro pilar, nuestra guía y nuestra voz de autoridad, ya no podía intervenir ni protegernos. La sensación de seguridad que habíamos conocido durante años desapareció, y con ella, la ilusión de un refugio inquebrantable. Su habitación, silenciosa y fría,
se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Cada día que pasaba sin su presencia activa, el ambiente se volvía más tenso. Las hermanas comenzamos a percibir que la autoridad de Michael crecía, no solo por su posición, sino porque sabía que la Madre Superiora no podía supervisarlo ni cuestionarlo. Era un depredador que se aprovechaba de la ausencia de quien podría detenerlo. Las tareas diarias continuaban, pero la rutina ya no traía consuelo. Los pasillos que antes estaban llenos de risas y rezos ahora se sentían opresivos. Cada encuentro con él nos dejaba un escalofrío. Sus gestos y miradas se volvían más calculados y sus palabras más invasivas. La hermana Sara, la más joven, temblaba ante su sola presencia, y su inocencia se transformaba en vulnerabilidad. Joy y Eleanor, normalmente fuertes y meticulosas, comenzaban a mostrar signos de ansiedad, evidenciando que todos estábamos atrapadas en un ambiente hostil. Durante esos días, yo asumí un rol más activo, observando cada acción de Michael con atención. Registraba todo mentalmente y en secreto, sabiendo que cualquier error podía ser peligroso. Comprendí que nuestro plan para protegernos y reunir pruebas debía acelerarse. No podíamos depender de la recuperación de Madre Agnes. Ella, aunque amada y respetada, no podría salvarnos de lo que se avecinaba. La ausencia de autoridad también afectó la moral de la comunidad. Las hermanas más jóvenes se sentían solas, sin el respaldo de la figura que había sido un muro de contención. La sensación de peligro inminente crecía día a día, y cada pequeño incidente con Michael nos recordaba que estábamos completamente expuestas. Era evidente que cualquier intento de quejarse dentro de la jerarquía eclesiástica sería ignorado o manipulado. Así fue como comprendimos que debíamos confiar únicamente en nosotras mismas. Cada gesto, cada decisión, debía ser tomada con cautela. La enfermedad de Madre Agnes no solo debilitó su cuerpo, también dejó al convento abierto a la amenaza que había estado acechando silenciosamente durante meses. La seguridad que habíamos conocido se había transformado en una ilusión, y nosotras éramos ahora las responsables de protegernos. El miedo crecía, pero también lo hacía nuestra determinación. Entendimos que, para sobrevivir, debíamos actuar con inteligencia, discreción y valentía. La vulnerabilidad del convento nos enseñó que la fe no siempre garantiza protección y que a veces la verdadera fuerza reside en la unión y en la acción decidida de quienes han sido ignoradas y subestimada. Con Madre Agnes enferma, la presencia del padre Michael se volvió aún más intrusiva y opresiva. Lo que antes eran miradas incómodas y comentarios ambiguos, ahora se transformaba en acercamientos deliberados y situaciones que nos dejaban paralizadas de miedo. Cada hermana vivía en constante alerta, temiendo el momento en que quedaría sola con él. La atmósfera del convento cambió por completo. Lo que antes era un hogar espiritual se convirtió en un escenario de amenaza constante. Yo vigilaba con cuidado, anotando cada gesto, cada palabra que parecía fuera de lugar. La hermana Sara, la más joven y vulnerable, comenzó a retraerse aún más. Sus manos temblaban cuando lo veía acercarse, y la inocencia de su mirada se mezclaba con el pavor que sentía. Joy, antes alegre, ahora apenas sonreía. Su voz se quebraba con facilidad y los alimentos pasaban desapercibidos mientras el miedo la dominaba. Eleanor se convirtió en mi aliada más cercana, ayudándome a conectar los detalles y a comprender la magnitud del acoso que estábamos sufriendo. Un día, presencié algo que me heló la sangre. El padre Michael había acorralado a Sara en la biblioteca, sosteniendo su muñeca con fuerza mientras su rostro reflejaba miedo y vergüenza. Fue un momento decisivo. Comprendí que ya no podíamos esperar a que alguien más nos protegiera. La pasividad ya no era una opción. Teníamos que actuar,
y actuar con pruebas concretas. Comenzamos a documentar cada incidente con precisión, fechas, horas, palabras exactas, gestos y comportamiento. Cada hermana contribuía con sus observaciones. Cada detalle sumaba para formar un registro irrefutable. Sabíamos que presentar pruebas sería la única manera de que alguien creyera en nuestra versión de los hechos. Sin evidencia, nuestras voces se perderían ante la autoridad de un sacerdote respetado. La tensión dentro del convento se volvió insoportable. Michael parecía disfrutar de la sensación de control que ejercía sobre nosotras. Sus visitas eran más frecuentes, y cada encuentro aislado generaba un miedo creciente. Noté cómo creaba situaciones que nos separaban intencionadamente. Mensajes, excusas, solicitudes de ayuda, todo diseñado para que quedáramos solas con él. La manipulación era evidente, y la crueldad calculada. Durante este periodo entendí algo fundamental. No estábamos lidiando con incidentes aislados, sino con un patrón sistemático de abuso. La aparente santidad del hombre escondía un comportamiento perverso que amenazaba nuestra integridad física y emocional. El convento, un lugar que habíamos considerado seguro y sagrado, se convirtió en una prisión silenciosa. La realidad se hizo innegable. La fe y la obediencia por sí solas no eran suficientes para protegernos. El miedo seguía allí, pero también surgió una determinación férrea. Nos dimos cuenta de que para sobrevivir y protegernos mutuamente, necesitábamos estrategias, pruebas y una unión inquebrantable. El convento nos había enseñado disciplina y oración, pero ahora nos exigía astucia, coraje y acción decisiva. El descubrimiento de la verdadera amenaza cambió nuestro enfoque. Ya no éramos simplemente víctimas, sino sobrevivientes en formación. Cada noche, mientras nos preparábamos para dormir, repasábamos mentalmente lo que habíamos presenciado, buscando formas de mantenernos a salvo y planear los próximos pasos. La intensidad del acoso se convirtió en el catalizador de nuestra resiliencia y de la determinación de luchar por nuestra libertad. Después de semanas de miedo y vigilancia, quedó claro que no podríamos permanecer más tiempo en el convento sin arriesgarnos a un daño irreparable. La decisión de escapar no surgió de la rebeldía, sino de la necesidad absoluta de protegernos y sobrevivir. Cada hermana entendía que quedarnos significaba aceptar la opresión de alguien que utilizaba la santidad como máscara para su maldad. Eleanor y yo comenzamos a trazar un plan cuidadosamente. No podíamos actuar precipitadamente. Cualquier error sería fatal. La primera preocupación era el muro del convento. Era alto, sólido y coronado con fragmentos de vidrio, un obstáculo que no podíamos superar sin ayuda. Necesitábamos un aliado externo, alguien de confianza, capaz de guiarnos sin levantar sospechas. Oramos intensamente, pero esta vez no con rezos memorizados, sino con palabras del corazón. Pedimos una señal clara, un indicio de que nuestra decisión era correcta y que Dios nos apoyaría en nuestro intento de libertad. Fue entonces cuando apareció Else Miller, un hombre simple que proveía vegetales al convento. Su mirada atenta y sus pocas palabras transmitían una sensibilidad rara. Parecía percibir el sufrimiento que llevábamos dentro sin necesidad de explicaciones largas. El señor Miller se convirtió en nuestro contacto vital. Nos proporcionó información sobre un sector del muro trasero donde las piedras estaban deterioradas y un robusto roble crecía cerca. Sus ramas extendidas ofrecían cobertura y un punto de apoyo para trepar. Además nos entregó una escalera de cuerda oculta entre los arbustos, nuestra única vía de escape. Comprendimos que aunque arriesgado, era un camino viable. Simultáneamente, comenzamos a reunir los elementos esenciales para el viaje. Eleanor consiguió nuestros documentos y certificados de nacimiento.
y hoy reunió medicamentos, y Sara y yo nos encargamos de la ropa. Era crucial dejar atrás los hábitos religiosos, pues nos harían reconocibles de inmediato. El señor Miller nos proporcionó prendas sencillas, ayudándonos a transformarnos en personas comunes y anónimas. El plan incluía coordinación, sincronización y discreción absoluta. Cada una de nosotras debía conocer su papel, quién treparía primero, quién cubriría a quién, y cómo desplazarnos hacia el punto de encuentro con el vehículo que nos esperaba. Sabíamos que la lluvia de esa noche sería una aliada. El agua amortiguaría el ruido de nuestros pasos y ocultaría nuestros movimientos. A medida que los preparativos avanzaban, la mezcla de miedo y determinación se intensificaba. No solo estábamos abandonando un lugar físico, sino también toda una vida de fe y dedicación. El convento había sido nuestro hogar y ahora nos convertíamos en fugitivas, mujeres enfrentando lo desconocido con coraje y unión. Antes de la noche decisiva, compartimos momentos de silencio y oración, reforzando nuestra confianza mutua. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que no estábamos solas. Por primera vez, sentí que nuestra fuerza no provenía de la obediencia ciega, sino del compromiso de protegernos y sostenernos unas a otras frente a la injusticia. El plan estaba listo. La noche de la escapatoria sería nuestra prueba final, y sabíamos que, aunque aterradora, nos conduciría hacia la libertad que habíamos estado buscando durante demasiado tiempo. Cada detalle estaba calculado, cada riesgo evaluado, y el destino de nuestras vidas dependía de la valentía de 5 mujeres, decididas a no sucumbir.